Ok, listo. Entonces, jóvenes, buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, profe, fuerte y claro. Ok, muy amable, gracias. Listo, entonces vamos a continuar, ¿no? Con el contenido según nuestro cronograma. Nos habíamos quedado en que era el campo magnético, el electromagnetismo. Y habíamos empezado eso. Aquí habíamos quedado, ¿ya? Entonces decíamos que íbamos a hablar ahora del campo magnético que se produce, ¿no? Con la electricidad, con el uso de la electricidad. Entonces, para ir resumiendo un poco e ir adelantando, ¿sí? Aquí lo que más se requiere es la comprensión de cómo se genera el campo electromagnético, ¿sí? Y aquí lo que vamos nosotros a hacer hincapié es en esto, que basta que circule corriente eléctrica por un conductor para que se genere alrededor de este conductor un campo magnético. Aquí hay una famosa regla, ¿no? La regla de la mano derecha. Hay varias reglas con las manos, ¿no? Dentro de esto ya vamos a ir viendo. Pero en esta parte de la generación del campo magnético es esta en específico, ¿no? Si ustedes ven, el pulgar apunta en la dirección de la corriente. ¿Sí? Si usted apunta con la mano derecha el pulgar en la dirección de la corriente, el campo magnético que se genera está en la dirección del resto de los dedos, ¿ya? En el cual en las uñas, digámoslo así, estarían las flechas, ¿no? Entonces el campo magnético está en ese sentido, como se puede apreciar aquí de color rojo, ¿no? La flecha en color rojo. Vamos a hacer esto un poquito más grande para que se vea. Ya. ¿Sí? Entonces esta es la famosa regla de la mano derecha. Pulgar en la dirección de la corriente y el campo magnético que se genera. Pero el campo magnético generado de esta manera es débil, ¿no? Bien es cierto, existe, pero es débil, ¿ya? Entonces se hace el análisis. ¿Qué pasa si ahora al conductor le ponemos la forma de una espira, que sería la imagen de acá abajo, ¿no? La imagen de aquí, esta parte del lado izquierdo, es una espira. Entonces, si seguimos con la misma regla de la mano derecha, vemos que la corriente ingresa por el lado izquierdo, ingresa la corriente y en este lado de la espira la dirección del campo es en este sentido, ¿no? Como que va a la izquierda, ingresa por el centro. Y el momento que damos la vuelta a la espira, aplicando la misma regla de la mano derecha, el campo viene en este otro sentido, ¿sí? Desde afuera, desde el frente, desde donde estamos nosotros viendo, hacia el interior de la espira, ¿ya? Y podemos ver que se va generando o se va formando lo que se conoce como los polos magnéticos. Entonces, miren, ya cuando tenemos una espira, la forma que nos da ya nos permite tener un polo norte y un polo sur, dependiendo de la dirección de la corriente en la que esté, ¿ya? Entonces, el campo magnético en una espira se hace mucho mayor, ¿no? Y nos apoyamos, vuelvo y repito, de la regla de la mano derecha para identificar el sentido del campo y obviamente la polaridad. ¿Se acuerda que del polo norte salía y por el polo sur ingresaba? ¿Ya? Entonces miren, aquí los campos de fuerza están de acá, no sé si se alcanza a ver mi cursor, está de acá, están ingresando al centro de la espira. Por eso es que el polo que se genera es del sur, que está marcado acá, ¿no? ¿Sí ven? Y si le damos la vuelta a la dirección de la corriente, estaríamos generando el campo en sentido contrario. Entonces, en este lado veríamos el polo norte magnético. ¿Ya? Entonces, basta con hacer circular una corriente en un conductor y ya tenemos la generación de un campo magnético. Y en una espira ya podemos nosotros tener o identificar los polos magnéticos. Ahora, ¿qué pasa si no es una sola espira, sino son varias espiras? Y este es el caso de una bobina. Una bobina no es más que
espiral de varias, hecho con un cable, ¿no? Con un cable eléctrico, un espiral, varias vueltas de cable arrolladas, ¿sí? Del mismo diámetro de la circunferencia y varias espiras alrededor. Lo que estamos haciendo es potenciando el campo magnético, ¿ya? Seguimos aplicando la regla de la mano derecha, ¿ya? Entonces, como podemos ver, aquí ya identificamos el polo sur, identificamos el polo norte y tenemos las direcciones de la fuerza del campo magnético como lo veíamos en un imán, ¿no? En la parte de él, cuando hablábamos de los elementos magnéticos en las clases anteriores, ¿ya? Entonces miren, con electricidad estamos formando, con la utilización de una bobina, estamos formando un campo magnético, igual que un imán, ¿ya? ¿Cuál es la intensidad de este campo magnético? Bueno, este campo magnético, aquí está la ecuación, se la puede calcular. La intensidad de este campo magnético, como pueden ver, está en función de n, que es el número de las espiras, ¿sí? La corriente, el I, que es la corriente que circula, sobre L, que sería la longitud de la bobina, ¿ya? Y esta intensidad de campo magnético, el símbolo es H y la unidad es amperio vuelta por metro. Amperio vuelta sobre metro, ¿ya? Y la corriente se mide en amperios, N el número de vueltas, entonces es amperio vuelta dividido para la longitud que está dado en metros, ¿ya? Entonces la intensidad, la magnitud que indica la fuerza de un campo magnético se representa con el símbolo H de acá, ¿ya? Y se calcula de esta manera. El campo magnético, como podemos ver, está directamente proporcional al número de vueltas y a la corriente. Entonces, mientras más corriente hago circular, mi campo magnético va a ser mayor. Si doy más vueltas a mi bobina, mi campo magnético va a ser mayor, ¿ya? Y mientras menos longitud de cable ocupe, mi campo magnético también va a ser mayor, porque es inversamente proporcional, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta o alguna inquietud? Por favor, me la dicen al momento y la vamos solventando, ¿sí? Estoy tratando de ser lo más eh, explicativo, se podría decir, en esta parte. ¿Por qué? Porque es el fundamento de todo, ¿no? Si no entendemos qué es un campo magnético y cómo se produce, no vamos a entender cómo es que funciona un motor, ¿no? Cómo funciona un transformador, cómo funciona un motor, cómo funciona un generador. Que justamente es el objetivo de esta asignatura, hablar de las máquinas eléctricas. La fuerza electromotriz. ¿Qué es la fuerza electromotriz? Hasta ahí. Vamos a pedir la asistencia de un compañero que nos ayude con la lectura. Fuerza magnetomotriz. ¿Quién me ayuda con la lectura? Voluntario. No hay voluntarios, entonces vamos. En la lista, a ver. Vamos ahora desde abajo hacia arriba. Vamos con Joshua Huachamín. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas noches, profesor. Sí, le escucho. Ayúdeme, por favor, con la lectura del 3.5 que dice fuerza magnetomotriz. Ya listo. Magnetomotriz es la fuerza que permite mantener el campo magnético en un circuito electromagnético. Por ejemplo, en el de una bobina, la fuerza magnetomotriz se representa por la letra F, aunque en ocasiones puede mostrarse como FMM y se mide en amperios vuelta.
Matemáticamente, la fuerza magnetomotriz es directamente proporcional a la corriente que ocurre el circuito, siendo la constante de proporcionalidad el número de espiras que la forman. La fórmula es fuerza es igual a N por corriente. Así se puede afirmar que la intensidad de campo magnético es directamente proporcional a la fuerza magnética, magnetomotriz, e inversamente proporcional a la longitud de la bobina. Ok, muy amable, gracias. Sí, aquí arriba habíamos ya definido, ¿no? La manera de cómo calcular la intensidad del campo magnético. Y la intensidad del campo magnético, la fuerza del campo magnético, dijimos que era el número de espiras por la corriente sobre la longitud. Pero la fuerza magnetomotriz solamente se define como la fuerza, ¿sí? La fuerza para mantener el campo magnético en un circuito electromagnético. ¿Ya? Y se calcula multiplicando el número de vueltas por la corriente. Entonces, si reemplazamos número de vueltas por corriente en la fórmula de acá arriba, tenemos que es la fuerza magnetomotriz dividido para L, va a ser la intensidad del campo magnético, ¿no? Entonces, miren, la fuerza, ¿qué tanta fuerza magnetomotriz me va a generar una bobina? Y está solamente en función del número de vueltas y de la corriente. Mientras más vueltas le doy, mayor va a ser mi fuerza magnetomotriz. Mientras mayor es la corriente, la fuerza magnetomotriz va a ser mayor. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve esto? Una de las principales características de las bobinas en este sentido son los famosos contactores o relés. No sé si ustedes han visto o saben qué es un contactor y un relé. Vamos a hacer una pregunta. Vamos con José Ignacio Carrasco Mina. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Sí, profesor. La pregunta, ¿usted sabe qué es un relé o un contactor? ¿Tiene una idea de qué es? Un relay es que regula la energía como un contacto para que se encienda una máquina. Mm, Algo parecido como el de las neveras, que tiene las neveras al lado de los motores, ¿ya? que llega la energía y él hace como un arranque y arranca y sigue continuando con dos entradas de energía. Ya, más o menos por ahí una aplicación. ¿Quién más? Vamos con Joel Cabrera. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Joel Cabrera, ¿me confirma si me escucha, por favor? No, está conectado, pero no está en la clase, ¿no? Vamos con Deiner Estupiñán. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Sí, ingeniero, sí lo escucho. La misma pregunta, ¿no? ¿Usted sabe lo que es un relé o un contactor? No, pues no estoy muy claro de lo que es. Ya, a ver, entonces vamos a hacer una breve consulta. Porque es una de las primeras aplicaciones de una bobina, que es justamente el aprovechamiento de la fuerza electromotriz, ¿no? Pero vamos a poner o relevador. Ese es el nombre de verdad. Ya, estos aparatitos de aquí, a cuando le vean la forma, sí le van a entender qué es. En los vehículos encontramos, en muchas partes encontramos. Como decía el compañero, con eso sirve para también prender las máquinas, ¿no? Las máquinas, herramientas que están. Creo que con esta imagen de aquí me va a servir para explicar. em, Listo, aquí estamos.
Ya, entonces vamos a centrarnos. Si ven la parte, aquí está indicando la bobina, ¿no? Que es justamente lo que nosotros estamos viendo. Tenemos la bobina y acá abajo tenemos los dos terminales. Si ven del lado izquierdo, los dos terminales. Hasta aquí es lo mismo que estamos viendo en el dibujo acá, ¿no? Aquí podemos ver en la parte azul tenemos la bobina y aquí en los extremos tenemos las dos patas que se alimenta la bobina, ¿no? O también podemos ver acá, ¿no? Aquí tenemos la bobina y en los dos extremos tenemos las dos puntas del cable, ¿ya? Cualquiera de esas dos. Esta es una bobina, esto que está acá abajo en azul también es una bobina y lo que vemos acá de color rojo también es una bobina, ¿ya? Entonces esta bobina, ¿qué es lo que dice la teoría? Cuando conectamos y hacemos circular una corriente por esta bobina, se genera un campo magnético. Este campo magnético sí tiene una fuerza magnetomotriz. ¿Qué hace la fuerza magnetomotriz? ¿Ya? Esa fuerza lo que va a hacer es que esta lata, esta parte mecánica, metálica, que está aquí señalado como armadura, se va a pegar al núcleo de la bobina, se va a pegar. El momento que se pega, si ven que es una palanca, esta palanca mueve al contacto del centro, ¿se dan cuenta? Le mueve y le empuja hacia el contacto de acá. NC significa normalmente cerrado. Si se dan cuenta que entre las dos primeras contactos de aquí están pegados. Por eso se conoce como normalmente cerrado o normalmente conectado, ¿ya? Pero los otros dos contactos están abiertos, ¿sí? El del centro con el de la derecha están abiertos. Pero el momento que yo conecto la bobina, esta armadura se pega al núcleo, esta palanca se mueve, esta palanca mueve al contacto del centro y lo pega al que está marcado como NO o normalmente abierto, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, mueve un contacto mecánico de un lado a otro, ¿ya? ¿Con qué fin hacemos esto? Con el siguiente fin. La bobina puede ser alimentado por una corriente pequeña, por un voltaje pequeño, ¿ya? Pero estos contactos mecánicos que están moviéndose acá soportan corrientes más grandes. Por eso es que de lo que decía el compañero, ¿no? Yo presiono el botón y yo acciono el relé, pero con este relé o con contactor es un relé pero más grande, ¿no? Se cierran estos contactos y a través de estos contactos se prende mi motor, que es un motor de una carga grande, ¿no? De una corriente grande, de un voltaje grande. En otras palabras, yo puedo accionar este relé con 5 voltios y con estos contactos puedo yo accionar un motor de 110 o 220, ¿ya? Entonces tengo un circuito de bajo voltaje, baja potencia, ¿sí? Que me permite accionar otro circuito de mayor potencia, de mayor corriente, de mayor voltaje, ¿ya? Como es un motor. Entonces, miren, esta es una de las aplicaciones de la bobina utilizando la fuerza magnetomotriz. Esa fuerza es la que permite que esta armadura se pegue al núcleo, porque se convierte en un imán, esta bobina, se convierte en un imán y le atrae a esta armadura hacia el núcleo. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud hasta ahí. ¿Ya? Y eso es lo que conocemos como relé. Este relé utilizamos en los vehículos, por ejemplo, para prender las luces. Las luces de un vehículo, ¿sí?, demandan de una corriente bien grande, ¿ya? Las corrientes que son como de 15, debe ir de 15 a 30 amperios. Imagínense, 15 a 30 amperios. Para que circule una corriente de ese tipo, el cable tiene que ser grueso. Imagínese si usted en el botón que tiene para prender las luces, ese botón soportaría esos 15 a 30 amperios. Debería ser un botón macizo, ¿no? Para que le soporte, pero no, es un botoncito pequeño. ¿Por qué? Porque ese botoncito pequeño, por ahí no circula los 15 a 30 amperios de los focos. Por ahí solamente circula la corriente que activa a la bobina del relé y esa corriente es pequeñita y el voltaje que maneja también es pequeño. Entonces,
maneja una corriente pequeña, ¿sí? Por eso es que tiene un botón pequeño ahí en el tablero del vehículo, ¿ya? Pero el momento que se acciona el relé, estos contactos hicieran el circuito de la corriente de los focos, ¿ya? Por aquí sí circula a los 15-30 amperios, por la bobina, no. Para eso sirve un relé, ¿ya? En el ámbito industrial, cuando ustedes prenden una máquina, un torno, una fresadora, también utilizan, ¿no? Pero ya no son relés, ya son equipos más grandes y eso se conocen como contactores. El principio de funcionamiento es exactamente el mismo, pero ya los contactos soportan mucho más corriente, son para potencias más grandes. Y ya no es para circuitos monofásicos, sino para circuitos trifásicos, porque los motores que utilizan en un torno, en una fresadora, ¿ya? Son sistemas trifásicos. Pero el funcionamiento del contactor con el relé es exactamente el mismo principio. Ok, entonces ese es el aprovechamiento de la fuerza magnetomotriz. Vamos a ver entonces qué es el circuito magnético. ¿Ya? El circuito magnético se refiere, ¿sí?, a esta parte. Si ustedes pueden ver, aquí tienen, aparte de la bobina, tienen una parte rectangular que atraviesa la bobina, ¿no es cierto? Ese se conoce como núcleo. En este caso el núcleo es cuadrado y en el caso de la derecha es un núcleo circular. El uno se conoce como núcleo rectangular o cuadrado y el otro como núcleo toroidal, así se le conoce, ¿ya? Y estos núcleos van en el interior de la bobina, ¿ya? ¿Y para qué nos sirve este núcleo? Este núcleo nos sirve como camino para enrutar el campo magnético que se generó en la bobina. Si regresamos acá, el campo magnético, cuando no tenemos núcleo, es como un imán, ¿no? Se reparte en el espacio, ¿sí? En el espacio se reparten las líneas de fuerza magnética, ¿ya? Sin ningún orden, ¿sí? Solamente sabemos que sale del polo norte e ingresa por el polo sur. Solamente sabemos eso. Pero el rato que nosotros ponemos un núcleo, le hacemos que siga este camino. Entonces el campo magnético ya no va a salir disparado por un polo y regresar por el otro. Va a venir y va a circular por el núcleo y a regresar por el núcleo. Entonces le estamos dando un camino por donde circular al campo magnético, al flujo magnético generado por la bobina, le estamos dando un camino, ¿ya? Por eso se conoce como circuito. Circuito es algo que tiene inicio y tiene fin, ¿no es cierto? ¿Ya? Ustedes han visto hasta en la carrera de carros, ¿no? En la Fórmula 1, el circuito de no sé dónde. ¿Por qué? Porque tiene un inicio y tiene un fin y es cíclico, ¿sí? Continúa. Eso es un circuito, tiene inicio, tiene fin. ¿Ya? Entonces, nosotros al hablar de un circuito magnético, estamos hablando prácticamente del núcleo que atraviesa una bobina, ¿ya? Y es el camino por donde va a circular el flujo generado, el flujo magnético generado. Entonces tenemos estos dos tipos, rectangular y toroidal. Dice, un circuito magnético simple es el denominado electroimán, es el que ya vimos, ¿no? Con el relé, que consiste en un núcleo de hierro y en una bobina que se alimenta con una fuente tensión. ¿Ya? Es justamente el caso que habíamos visto acá del relé. ¿Ya? Es una bobina y es un núcleo. En este caso es un núcleo metálico, ¿cierto? Un núcleo de hierro. Dice, así al establecer sobre ella el paso de la corriente, el núcleo se magnetiza atrayendo los elementos ferromagnéticos que estén a su alrededor. Y eso es lo que hacemos aquí, ¿no es cierto? Atraemos a las partes mecánicas que están a su alrededor, metálicas, perdón. ¿Y qué es lo que está cercano a ese núcleo? Esta armadura. El momento que activamos la bobina, se genera el campo magnético, ¿sí? En el núcleo, que es un núcleo metálico, se ejerce mayor fuerza magnetomotriz, se produce o se genera un imán
que va a atraer la parte metálica más cercana que esté, y la parte metálica más cercana es la armadura, le atrae y mecánicamente se mueven estos contactos. Entonces prácticamente estamos describiendo a un relé, ¿no? Ya, el núcleo se magnetiza atrayendo a los elementos ferromagnéticos que estén a su alrededor. Sin embargo, si se desconecta la fuente de tensión, interrumpiéndose la corriente, los efectos magnéticos también desaparecen. Claro, ¿no? El momento que al relé lo desconecto, ya nuevamente el metal, como ya no es un imán, nuevamente la armadura regresa a su posición original y los contactos vuelven a su posición también original. Así por acá, déjenme ver si tengo otra imagen. Imagen de... Pues básicamente son lo tenemos del circuito. Miren, este está lo mejor explicado. De lo que les decía hace un momento, ¿no? Un circuito es el que me conecta a la bobina y otro circuito el que yo puedo conectar con los contactos. Ahí, ¿ya? El relé es el mismo que vimos anteriormente, sí, pero acá abajo tenemos el circuito, como les decía, ¿no? Por ejemplo, el de las luces de los carros, ¿ya? Aquí tenemos la batería del carro, tenemos el botón de prender las luces, pero es un botón pequeñito, ¿no? Es más, le giramos, creo, en la palanca ahí para prender las luces, pero no es que prendemos las luces, sino lo que activamos es la bobina. Una vez activada la bobina, esta bobina, este electroimán, acciona mecánicamente estos contactos y a través de estos contactos ahí sí va a circular la corriente grande, ¿no? Los 15 a 30 amperios de las luces y va a prenderme las luces. Si se dan cuenta, son dos circuitos. El circuito de la bobina que es de bajo consumo y el circuito de los contactos que es de alto consumo. Y para eso me sirve un relé. Tienen el símbolo del relé, es una bobina y un contacto en paralelo. ¿Ya? Cualquiera de estos dos es la simbología que se utiliza para esquematizar o identificar a un relé. Listo, eso sería entonces la parte del circuito magnético. Las actividades. Ya, entonces miren, aquí está un primer experimento que es parecido a lo que les había dicho de imantar el destornillador, ¿no es cierto? Si quieren aquí ustedes pueden hacerlo. Aquí les está dando todas las características de los elementos, ¿no? Dice, para ello se debe disponer de los siguientes materiales: una pila de 4.5 voltios o también de 9 voltios, puede ser, una brújula, un puñado de virutas metálicas, ¿no? O en su efecto clip pequeños de oficina, un clavo de 10 centímetros de longitud y 4 milímetros de diámetro, un hilo rígido aislado de 0.25 milímetros cuadrados, mejor hilo de bobinar esmaltado, ¿ya? Entonces cogen, le hacen la bobina alrededor del clavo, le conectan a la pila y este clavo se convierte en imán. Entonces, si ustedes acercan la brújula van a ver que se va a sentir atraído por el imán. Si colocan viruta metálica, se va a pegar al clavo, ¿no? ¿Ah?
Entonces aquí tienen una actividad si quieren experimentar, ¿no? Con el campo electromagnético, la fuerza electromotriz y todo lo demás. Lo que hemos visto hasta el momento. Los materiales para circuitos magnéticos. Ya sabemos que cuando hablamos de circuito magnético estamos hablando del núcleo, ¿no es cierto? Entonces los materiales para ese núcleo son varios, como se puede ver aquí. Hay los diamagnéticos, paramagnéticos o magnéticos. Dependiendo, cada uno presenta ciertas características, ¿no? Entonces, miren, esto es lo que más o menos les explicaba de el destornillador, ¿no? O cualquier metal. Cualquier metal no es que no tenga internamente polos magnéticos, los tiene, pero están desordenados. De tal manera que al hacer una sumatoria de todos los campos magnéticos internos, da cero. O sea, de manera general, no existiría un polo norte y un polo sur. En cambio, que cuando nosotros tenemos un imán o lo magnetizamos a este metal, lo que estamos haciendo es ordenándoles, ¿sí?, a los campos magnéticos internos que tenemos dentro del metal, los estamos ordenando en una sola dirección, de tal manera que tenemos sur en este lado de acá y norte en este lado de acá. ¿Sí? Sí se acuerdan, ¿no? Por el lado norte salen las líneas de fuerza y por el lado sur ingresan, ¿ya? Entonces lo que hacemos es ordenarle a los campos magnéticos que tienen el metal. Entonces estos materiales que acabamos de ver acá tienen ciertas características, los diamagnéticos, paramagnéticos y ferro. Aquí hablamos un poquito de lo que es la reluctancia. Bueno, eso ya es una característica propia del material y no es más que el parámetro como que fuera la resistencia, ¿no? La resistencia del material, la reluctancia. Vamos viendo exactamente qué es. Dice tradicionalmente, a la reluctancia magnética se la compara con la resistencia eléctrica, ya que es la característica que tienen los materiales ferromagnéticos. Entonces, esos materiales que vimos anteriormente tienen una cierta reluctancia, o sea, como decir, una cierta resistencia, haciendo la analogía como lo indica, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿de qué van a depender? Aquí tenemos, ¿no? El flujo magnético va a ser igual a la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia, ¿ya? Entonces, a mayor reluctancia, menor va a ser el flujo magnético, porque es inversamente proporcional, ¿sí? Por simple análisis matemático, ¿ya? Cada uno de estos materiales también va a tener una curva característica de magnetización, ¿ya? Verán que estamos hablando de características de los materiales. Aquí no nos vamos a demorar mucho porque nuestro afán no es construirnos, ¿no? Construirnos la máquina, sino entenderlo. Solamente queremos analizar desde ese punto, de entender cómo funcionan las máquinas eléctricas. Entonces, esos materiales tienen su reluctancia, esos materiales tienen sus características, esos materiales tienen cierta permeabilidad magnética, como lo dice acá. Todas estas son características de los materiales del núcleo. Tiene una histéresis magnética, también es una característica del material. ¿Ya? Todo esto que estamos viendo aquí son características propias de esos materiales con los cuales vamos a hacer el núcleo, ¿sí?, que va a estar en el interior de la bobina. ¿Para qué? Para que sirva de camino, de mejor camino para la circulación del campo magnético. Entonces, histéresis también es una característica del material. Eso ya viene en tablas, ¿no? Por eso no nos vamos a centrar mucho en él. Lo que sí nos vamos a centrar es en este principio de acá, en el análisis de las corrientes parásitas. ¿Por qué? Porque si ustedes han visto un transformador, veámosle más acá adelante, vemos que el núcleo no es un metal macizo, sino que más bien se ve como capas, como placas. Y eso es justamente por estas pérdidas. Déjenme ver la foto de un transformador. Veámosla en el interno.
transforma. La- Eso aquí, este de aquí. Ya, miren, este es un transformador común, ¿no? Esto lo encontramos en algún equipo electrónico, eléctrico, en una radio, en un amplificador, ahí encontramos transformadores. Si ven ustedes el núcleo, esta parte metálica de aquí, ven puro líneas, ¿no es cierto? No es un metal completo, sino está conformado por placas. ¿A qué se debe eso? Eso es lo que vamos a ver acá. Eso obedece a que el campo magnético genera también corrientes parásitas en el interior del núcleo. ¿Ya? Vamos leyendo. Dice, en un núcleo ferromagnético, ¿sí?, que se encuentra sometido a la acción de un campo eléctrico, se produce una serie de corrientes inducidas. Entonces, en el interior del metal se van a inducir corrientes que circulan en forma de bucle, o sea, estas corrientes circulan internamente, pero no hacen nada en el resto del campo magnético, en el resto del circuito. Entonces son corrientes parásitas. ¿Por qué? Porque nos está consumiendo energía, ¿ya? Se convierten en pérdida. Estas corrientes generan campos magnéticos que se oponen al campo exterior y provocan que los electrones choquen de forma continuada contra las cargas eléctricas, dice, de material ferromagnético, generando calor y por consiguiente las correspondientes pérdidas de energía. Entonces, estas corrientes parásitas o de Foucault, como se conoce, ¿sí?, son corrientes inducidas por el campo magnético. Estas corrientes inducidas se oponen al campo magnético exterior y como se oponen generan calor, ¿ya? Y si genera calor de algún lado debe salir de energía, ¿ya? Pues esa energía sale de la fuente y se convierte en pérdidas. Entonces, para que estas pérdidas, estas corrientes parásitas, no sean grandes, lo que hacen es que el núcleo no sea macizo, sino sea por láminas, de tal manera que al ser láminas, en las láminas ya las corrientes parásitas generadas van a ser súper más pequeñas, van a ser mínimas, entonces reduciendo las pérdidas lo más posible. Por esa razón es que los núcleos de los transformadores son de este tipo. Y también en los motores, cualquier máquina eléctrica, usted desármele, véale el núcleo y va a tener placas, ¿no? Son placas, no es material macizo. ¿Ya? Esas son las famosas corrientes parásitas o de Foucault. ¿Qué más nos interesa saber? Miren, aquí tenemos las diferentes placas, ¿no? Y aquí ya la generación de las corrientes parásitas ya casi desaparece. Ya, entonces, hasta ahí hemos visto la bobina y hemos hablado del circuito magnético. El circuito magnético no es más que el material del núcleo, ¿no es cierto? El núcleo y su material del cual está construido, ¿ya? Entonces ahora volvamos a la fuerza que se genera, ¿sí?, en un campo magnético, ¿ya? Vamos a retomar la explicación del campo magnético. Aquí tenemos otra regla, ¿no? La regla de la mano izquierda ahora. ¿Qué nos dice? El pulgar nos va a indicar la dirección de la fuerza. El índice nos va a indicar la dirección del campo y el dedo medio nos va a indicar la dirección de la corriente. Y cada uno está 90 grados del otro. Entre el pulgar y el índice hay 90 grados y entre el índice y el medio también hay 90 grados. ¿Sí? Hay 90 grados entre sí. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros analizar acá? Un campo magnético lo tenemos entre estos dos imanes, ¿no es cierto? Entre el norte y entre el sur tenemos un campo magnético.
Ya, eso ya sabemos, son unas líneas de fuerza. Salen del norte e ingresan por el sur. Tenemos un campo magnético. Y si nosotros por ese campo magnético colocamos un conductor, ¿ya? Y a ese conductor le hacemos circular corriente, este cable va a salir disparado. ¿Por qué? Porque van a interactuar dos campos magnéticos. El uno, que es generado por este imán, el que está con la letra B, y el otro, el que va a ser generado por la circulación de la corriente en el conductor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando circula corriente por un conductor se genera un campo y obedece a la regla de la mano derecha? Ya, ahora estamos interactuando entre dos campos magnéticos. Uno fijo, que está formado por el del imán, y otro que es el cable, ¿sí? Que va a generar su campo magnético porque va a circular una corriente. Entonces, el momento que circula corriente, se genera el campo, interactúa con el otro campo y va a salir disparado. ¿Hacia dónde va a salir disparado el cable, el alambre? Hacia arriba. En este caso, hacia arriba. ¿Se dan cuenta? La fuerza va hacia arriba, la dirección de la corriente, el dedo medio, y la dirección del campo, el dedo índice. Váyale acomodando. Bueno, aquí está la mano, ¿no? Aquí está el pulgar hacia arriba, la fuerza. El campo está en este sentido y la corriente está en el sentido de acá. Entonces, este cable va a salir disparado con la fuerza magnetomotriz, va a salir disparado hacia arriba. ¿Ya? Entonces, miren, ya hemos visto los imanes, el campo magnético, hemos visto el campo electromagnético generado por la circulación de corriente y ahorita lo que estamos analizando es cómo interactúan dos campos magnéticos, uno fijo y otro generado por la electricidad. Y esto ya va a dar noción de cómo es que funciona un motor, ¿no? Porque así es como funciona. Son dos campos magnéticos interactuando entre sí. No sé si tienen una pregunta, alguna inquietud hasta aquí. Quiero que esto esté bien claro, ¿no? Porque van a tener complicaciones más adelante con la comprensión del funcionamiento de un motor eléctrico. Esto tiene que estar bien claro. Ya. Ok, listo. Si no hay preguntas, entonces continuamos, ¿no? Esto es lo fundamental. Vamos acá. Aquí es una manera, y ojo porque va a haber una, creo que hay una tarea, ¿no? Con esto de aquí. La representación, ¿no? La representación del campo. Para no estar dibujando los dos imanes, como el caso de acá, para no estar dibujando estos imanes, el polo norte y el polo sur, simplemente se va a colocar cruces y puntos. ¿Y qué significa la cruz? Dice que es un campo entrante. ¿Qué significa? Imagínense que es una flecha, ¿no? ¿Han visto las flechas de los arqueros? Ya, la punta es un punto, ¿no? Y del otro lado tiene como una cruz, ¿no? Como guía, como los cohetes que tienen una cruz por la parte de atrás. Entonces, si nosotros vemos la cruz, significa que el campo magnético está entrante, o sea, está metiéndose hacia la pantalla, ¿no? De nuestro equipo que estamos viendo ahorita. Y si vemos el punto, quiere decir que el campo sale, o sea, viene hacia nosotros, ¿ya? Entonces, campo entrante, campo saliente, para no estar dibujando los dos imanes, ¿no? Con el polo norte y el polo sur. Entonces, si vamos a ver de esa manera, miren, aquí está. Aquí está el conductor, aquí está el campo, y la idea es identificar la fuerza hacia dónde va. ¿Qué tienen que aplicar? La regla de la mano izquierda, ¿ya? Aquí, como ven, ya no está en los imanes, ¿no? El polo norte y el polo sur, ya no está el imán, pero sabemos el campo hacia dónde va, ¿ya? El campo es el dedo índice.
Entonces ahorita su dedo índice tiene que estar apuntando a su equipo, ¿ya? La corriente es el dedo medio, ¿sí? Tiene que estar apuntando hacia la dirección de la corriente. Y la fuerza tiene que ver hacia dónde está yendo. ¿Ya? Esa es la fuerza que se ejerce sobre un conductor. ¿Ya? Pero nosotros no tenemos conductores, ¿no? Nosotros lo que tenemos son espiras, bobinas. Ahora vamos a ver cómo interactúa un campo con una espira. Miren, aquí tenemos el campo y aquí tenemos, ya no tenemos un solo cable, ahora tenemos una espira, ¿sí? Y si ustedes ven, por el un lado la corriente circula en el un sentido y por el otro lado circula en el otro sentido porque da la vuelta, ¿no? Da la vuelta, la corriente empieza por el un cable, viene por acá, por la parte derecha, por la parte de acá, da la vuelta y regresa. Entonces, en esta espira tenemos la circulación de corriente en dos direcciones. ¿Hacia dónde va? En el lado derecho la fuerza le empujaría hacia abajo, ¿sí? Y al dar la vuelta a la corriente, ya, la fuerza le empujaría hacia arriba. ¿Qué nos está generando? Lo que nos está generando es que intenta a la espira girarle en dirección horaria, ¿no es cierto? Trata de girarle a la espira. En el caso del alambre, trataba de empujarle hacia arriba nada más. Aquí en el caso de la espira no trata de empujarle, sino de girarle. Y si hablamos de girar una espira, entonces estamos hablando de un motor. ¿Por qué? Un motor es un rotor que gira alrededor de un campo magnético, ¿ya? Entonces cada vez nos acercamos al principio de funcionamiento de un motor. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ya? Ahora, si eso pasa en una espira, ¿sí? Significa que nosotros tenemos que inyectar corriente en la espira. Pero ¿cómo hacemos para que el cable que nosotros conectamos a la fuente no se nos entorche, no se nos haga nudo, ¿no? Porque esto va a estar girando. Entonces, ¿cómo alimentamos esta espira de tal manera que en el giro no se haga nudo? Para eso sirve y podemos ver en el lado izquierdo la imagen de un colector, ¿no? De las escobillas. Si ven aquí estas líneas de cobre, ¿sí? Cada línea de cobre une a una espira, ¿ya? Por el un lado y por el otro. Entonces acá sobre estos colectores están unos famosos carbones que le conocemos nosotros, ¿no? ¿Sí? No sé si ustedes han visto en las máquinas que ustedes utilizan en la moladora, en el esmeril, ya llega cierto tiempo que no funciona y le dicen hay que cambiar los carbones. Esos carbones son los que conectan a las espiras del rotor, ¿sí? Y hace que estos giren alrededor del campo magnético. ¿Ya? Entonces miren, ya vamos cada vez más acercándonos al funcionamiento de nuestro motor eléctrico. Y eso es lo que sucede con una espira. Trata de girar. Una espira dentro de un campo magnético trata de girar. Aquí tenemos la fuerza electromotriz generada por un campo magnético. Entonces, volvemos a la misma espira, ¿no es cierto? Va a girar, pero este no va a girar todos los 180 grados. Va a girar y luego de que ya gira un cierto ángulo, ya va a perder su fuerza, ¿sí? La fuerza es máxima cuando está en horizontal, ¿sí? En horizontal al campo magnético. Ahí la fuerza es máxima. Pero ya cuando la espira empieza a girarse y queda ya no horizontal, sino queda vertical, la fuerza se anula, ¿sí? Ya no tiene fuerza. Entonces, la espira quedaría hasta ahí. Por eso es que en el campo no solamente tenemos estos dos polos, sino tenemos
4 polos, otros 2 polos más acá arriba, de tal manera que cuando llega a la posición vertical, ahí actúa en cambio otra vez la fuerza del campo magnético y le hace girar otra media vuelta. Y de ahí actúa el campo de acá horizontal y le hace girar media vuelta. Actúa el campo en vertical y le hace girar otra vuelta más. Y así queda girando, ¿sí?, durante todo el tiempo que le tengamos conectado a nuestra estrella. ¿Ya? Entonces, la fuerza generada, la fuerza electromotriz generada para girar la espira, cuando está horizontal, la fuerza es máxima. Cuando ya va aumentando el ángulo, la fuerza va disminuyendo. ¿Ya? Ese es el principio entonces teórico de funcionamiento de un motor. Hasta aquí solamente hemos revisado el principio de funcionamiento, analizado las fuerzas que se generan y cómo se analizan, ¿no? Aquí tenemos la regla de la mano izquierda, para la espira, para la fuerza, ¿ya? Sabemos que esa fuerza va disminuyendo conforme va girando. Sabemos la diferencia entre una espira y un cable normal. La espira me genera mayor fuerza, mayor inducción magnética, ¿ya? En la bobina como tal, la fuerza magnetomotriz puede ser aprovechada y tenemos como muestra el relé o el contactor. Y eso sería el principio, ¿no? El principio de la parte introductoria de las máquinas eléctricas. Lo que teníamos contemplado en esta primera etapa, ¿no? En esta primera unidad de contenido general, que era magnetismo, campo magnético, electromagnetismo. Y falta la clasificación de las máquinas eléctricas. ¿Ya? No sé si tienen una pregunta hasta aquí, hasta el principio básico, ¿sí?, de el campo electromagnético. A ver, vamos haciendo preguntas para... ¿En cuál me quedé? En Deiner me quedé, ¿no es cierto? Vamos con Argenis Cortés. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Argenis Cortés. ¿Ya? ¿Me confirma? No. ¿Quién está conectado? Pero no. A ver, ¿me confirma si me escucha, por favor? No se le escucha. Vamos con Alfredo Vázquez. ¿Me confirma si me escucha, por favor? ¿De dónde le empiezo a leer, profe? No, preguntas. Ya vimos cómo interactúan, ¿no es cierto?, un conductor y una espira dentro de un campo magnético. ¿Cuál es la diferencia? En un conductor, ¿sí?, en el cual se genera un campo magnético, ¿cómo reacciona dentro de un campo? La imagen que estamos viendo en pantallas, ¿qué pasa con ese conductor? Hacemos circular corriente en ese conductor está dentro de un campo magnético norte-sur. ¿Qué pasa con ese conductor? No estoy muy claro, profe. Estoy interpretando Este lo conductor que va a está salir diciendo. disparado. Eso es lo que va a pasar. Este alambre va a salir empujado. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. ¿Por qué sé que es hacia arriba? Porque se aplica la ley de la mano izquierda. Vamos a ver. Si esto de aquí tiene que estar bien claro, ¿no? Para poder continuar con lo de las máquinas eléctricas. Aquí estamos. ¿Ya? Esta era la pregunta que le hice. Ay, perdón. La pregunta. Tenemos un alambre, un cable eléctrico, ¿no? Y hacemos circular una corriente. Este cable eléctrico está dentro del campo, norte y sur. Sí sabemos que norte y sur es un imán, ¿no es cierto? ¿Me confirma, por favor? Sí estamos claros hasta ahí, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya. El norte y el sur son imanes. Entre el norte y el sur va a haber un campo magnético, ¿sí? No, es invisible, nosotros no lo vemos,
pero las líneas de fuerza salen del polo norte e ingresan al polo sur. Son invisibles, no las vemos, pero es un campo magnético que está. ¿Ya? Tenemos un conductor dentro de este campo magnético y en ese conductor hacemos circular corriente. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese cable va a salir disparado cuando le conectemos corriente. ¿Por qué? Porque el momento que circulamos corriente, en el conductor también se va a generar un campo magnético. Entonces tengo un campo magnético del conductor y un campo magnético de los imanes que van a interactuar entre sí. ¿Qué pasaba con los imanes? Cuando son del mismo polo se atraen, cuando son de polos diferentes se repelen, ¿no es cierto? En este caso van a repelerse, ¿sí? El campo magnético de los imanes va a hacer que el cable experimente una fuerza hacia arriba. Entonces el cable va a ser movido hacia arriba. Eso pasa con un conductor, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es que no es un conductor? Si ahora es una espira la que colocamos ahí. Y es esta gráfica de acá. Esta es una espira. ¿Qué pasa? Ahora ya la espira no va a salir disparada hacia arriba. Por un lado, por este lado de acá abajo, la espira va a tenderse a irse hacia abajo. Y por la parte del lado izquierdo, la espira va a tender a irse hacia arriba. ¿Qué es lo que está obligando? A que la espira gire, ¿ya? Y esa es la diferencia. En el conductor recto, este salía disparado hacia arriba. En cambio, con una espira no. Con una espira lo que tiende es a girar. Y lo que hace un motor es girar, ¿sí? Entonces, este es el principio de funcionamiento de un motor eléctrico. No sé si estamos ya claros con esta nueva explicación que se dio. Mi estimado Alfredo. De mi parte, sí. Perdón, ¿me decía? De mi parte, sí está claro, profesor. Esa parte. Ya. Ese fenómeno es la base de entender cómo funciona, por qué gira un motor eléctrico. Entonces, ¿qué necesito yo? Ya de antemano, sin todavía ver los motores eléctricos. ¿Qué necesito? Necesito un campo, el norte y el sur, ¿no es cierto? Que sea fijo, porque ese no se mueve, ese es fijo. Y por el otro lado necesito espiras que puedan girar. Entonces ahí intuitivamente estamos hablando de un estator porque queda quieto y de un rotor porque gira, ¿ya? Y son las dos partes constitutivas de un motor. El estator que está en la carcasa, que eso se queda fijo, y el rotor que es el eje que gira a velocidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Y miren, ese principio de funcionamiento es lo que nosotros vemos aquí con la espira, ¿ya? Entonces, un conductor por el cual circula corriente, vamos, una última repasada. Un conductor por el que circula corriente y está dentro de un campo magnético, este conductor va a salir disparado hacia arriba. ¿Por qué? Genera una fuerza, ¿sí?, electromotriz que lo va a empujar. Pero si en vez de conductor coloco una espira, esta espira no va a salir disparada hacia arriba. Esta espira va a tender a girar. Esa es la diferencia. Y aprovechando este giro de la espira, si ponemos varias espiras y en vez de tener un solo campo magnético norte-sur en horizontal, tenemos también otro campo magnético norte-sur en vertical, vamos a tener una circulación continua de la espira, un giro continuo de la espira. Es justamente lo que hace el motor, ¿ya? Ese es el principio básico de funcionamiento, analizado desde el punto de vista de campo electromagnético. Con ese principio, ¿sí?, nacen las máquinas eléctricas, y estas máquinas eléctricas se clasifican de la siguiente manera. Tenemos a las máquinas estáticas y a las máquinas rotativas, ¿ya? Las máquinas estáticas, ¿cuáles son? Las máquinas estáticas están conformadas por los transformadores, y los transformadores pueden ser clasificados a su vez en tres tipos, ¿sí? Según su sistema de corriente, pueden ser monofásicos o trifásicos.
Ustedes utilizan la soldadora eléctrica, ¿no es cierto? Las soldadoras eléctricas tradicionales, las antiguas, esas pesadas que ustedes les levantan entre tres, creo que levantan una soldadora. Esas pesadas son transformadores, ¿ya? Y ustedes utilizan bastante en sus talleres, ¿no? Ustedes como mecánicos industriales utilizan la soldadora como el eléctrico utiliza el multímetro, ¿ya? Entonces, ustedes utilizan, ¿y a qué le conectan? Le conectan, si son pequeñas, a 110, pero por lo general le conectan a 220 o a un voltaje trifásico, ¿no es cierto? Entonces, miren, esa es una clasificación de esos transformadores, según la corriente. Otra clasificación, perdón, es según el tipo de la aplicación de ese transformador, ¿ya? Y los transformadores se clasifican en elevadores, si es que elevamos el voltaje, ¿ya? Entonces, si yo conecto en 110 y del otro lado me da 220, es un transformador elevador. Si al revés, yo conecto en 110 y me disminuye a 16 voltios, que es por lo general los transformadores como los mostrados aquí, este de aquí, este transformador pequeño, ¿sí? Miren, de hecho, aquí podemos ver en el dato de placa, si le ven en la parte de abajo, dice 115 voltios, el primario. Y si le vemos más acá arriba, en el secundario dice 6.3 voltios. Este es un transformador reductor, ¿sí? El primario se conecta en 115, que son nuestros tomacorrientes de la casa, y lo reduce a 6.3 voltios. Esto es para conectar un equipo electrónico. ¿Por qué? Porque los electrónicos funcionan a 5 voltios, por lo general, ¿no? Entonces, con este transformador, yo puedo hacer funcionar un equipo electrónico. Este es un transformador reductor, porque le baja de 115 a 6.3. También hay los transformadores de impedancias, ¿sí? Que es solamente para aislar. Los transformadores de medida, ustedes para medir altos voltajes, por ejemplo, las líneas de alto voltaje de nuestra transmisión de electricidad. ¿Ustedes creen que hay un equipo que le conectan directamente a esos cables y le miden? No hay equipo que mida así directamente. ¿Qué es lo que hacen? Ponen un transformador para disminuir el voltaje, ¿ya? Y una vez que está disminuido el voltaje, ahí sí pueden medir. Simplemente lo que hacen luego es multiplicarle, ¿no? En función de en cuánto disminuyen, eso le multiplican y tienen el valor de la línea. Pero coger un multímetro y medir directamente las líneas de alto voltaje es para que primero se chamusca el multímetro y también el que midió, ¿no? Con el multímetro. Entonces ahí se utilizan estos transformadores de medida. Transformadores de aislamiento. ¿Por qué? Porque también nos sirve para aislar, ¿no? El circuito del primario está completamente aislado del circuito del secundario. Los transformadores de distribución y dependiendo de la aplicación. Pueden ser más, ¿no? Y la última clasificación de los transformadores es según su construcción. Según su construcción pueden ser de columnas, puede ser un autotransformador o puede ser transformador toroidal, entre otros. Vamos a ver acá las imágenes, ¿no? Aquí tenemos un transformador, el del lado izquierdo es un transformador común, este puede ser elevador, puede ser reductor, ¿ya? Este de acá al lado es el toroidal, que es según la construcción, ¿no? Toroidal. El de columnas, si es que fuera sistemas trifásicos, tenemos separado por columnas, ¿no? Lo vemos más adelante. Eso en cuanto a las máquinas estáticas, que estamos hablando directamente del transformador. En las máquinas rotativas estamos hablando ya de dos clasificaciones, los generadores y los motores. Y dentro de los generadores tenemos los generadores de corriente continua, o también conocidos como dínamos, y los generadores de corrientes alternas. Los dos, el uno se puede clasificar también en generador de corriente continua serie, el shunt, el compound y el de excitación independiente. Y los alternadores o los generadores de corriente alterna también
subclasifican a su vez en trifásicos y monofásicos. Eso en cuanto a generadores. Y en cuanto a motores también tenemos el motor de corriente alterna, y este a su vez se subdivide en motores síncronos y motores asíncronos. Y los motores asíncronos se dividen en monofásicos y trifásicos. Estos son los más utilizados, ¿no? Incluso en las máquinas de herramientas que ustedes utilizan. ¿Ya? Motores de corriente alterna, asincrónicos, monofásicos y trifásicos. Son los más utilizados. También existen los motores de corriente continua, que también tienen la subdivisión como los generadores, ¿no? En serie, shunt, compound y excitación independiente. Y otros motores especiales, que es el motor universal, son los motorcitos de los taladros y las amoladoras que ustedes ocupan. Ese es un motor universal. Hay los motores paso a paso, que utilizan en lo que es robótica, por ejemplo, para mover los brazos robóticos. Los motores brushless, los que no tienen escobillas, eso significa brushless, ¿no? Es la traducción, sin escobillas, ¿ya? Que también son utilizados, por ejemplo, incluso en la computación, ¿no? Son los motorcitos que mueven los CD, que mueven los disquetes, bueno, eso ya no existe ahora. Esos motorcitos son los brushless, ¿no? Existen desde esas aplicaciones dentro de un computador hasta las aplicaciones también industriales, ¿sí? Y esa sería la clasificación de los equipos rotativos. Aquí tenemos unas imágenes, ¿no? De esos motores. El de la izquierda dice motor de gran potencia. Y los motores industriales, ¿no? Estos motores ya son conocidos por ustedes. Tienen los esmeriles, tienen los motores para las fresadoras, los tornos y todo lo demás. Son de ese tipo. Eso sería la clasificación de las máquinas eléctricas. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud hasta ahí en la clasificación. No hay mucho misterio, ¿no? Son máquinas estáticas y rotativas. Las estáticas son los transformadores, que también tienen su subclasificación. Y las rotativas son los generadores y los motores, sus respectivas clasificaciones. Y no hay más máquinas eléctricas. Y eso es justamente lo que nosotros vamos a ir analizando a lo largo de este curso. Entonces, hasta el momento hemos revisado la primera unidad, que es la parte de introductoria, ¿no? De lo que es magnetismo, electromagnetismo, ¿sí? Y la clasificación de las máquinas. No sé si tienen preguntas. Si quieren abordar un poco más, bueno, pueden revisar la guía y pueden revisar las actividades, ¿no? Si quieren pueden experimentar con las actividades que se está indicando aquí en la guía. Si es que no entienden, no tienen un concepto claro de la parte teórica, pueden implementar las actividades que está colocando en la guía y pueden corroborar de manera experimental, ¿no? Estaba lo que habíamos dicho en clases anteriores, la parte de imantar un destornillador, o la que vimos hace un momento, ¿no? De magnetizar un clavo, y ahí van a entender cómo es que se genera un electroimán, van a entender la fuerza electromotriz, van a entender el campo magnético, haciendo por experimentación. Aquí también ustedes pueden ver, tienen unos videos en internet que les recomiendo que revisen. Están habilitados, ¿no? Estos ya se los ha revisado en periodos anteriores. Ustedes ingresan a esta dirección de YouTube, pueden ver los videos en los que les explican del campo magnético, ¿no? Y cómo se realiza la inducción electromagnética. Y acá el transformador, cómo funciona. ¿Ya? La importancia que tiene el núcleo, por ejemplo. Si ven el video, ahí van a ver un transformador y van a ver un núcleo que no está cerrado completamente. Ese transformador no es tan eficiente y mientras le van cerrando el núcleo, la eficiencia va aumentando de ese transformador. Todo eso pueden verlo en estos videos. Entonces, tienen actividades, tienen videos para entender de mejor manera todo lo que se ha visto hasta hoy. Material tienen bastante, ¿no? Para revisar si es que no han comprendido lo que se ha dado en clase o si es que no estuvo en las clases anteriores. De manera resumida, hemos visto lo que es el magnetismo, ¿no? El magnetismo interviene en dos cosas, el campo magnético y el electromagnetismo. El campo magnético, ¿sí?
En el campo magnético hablamos de flujo magnético y de la inducción magnética. ¿Ya? Aquí estamos hablando de los imanes que pueden ser naturales, los que se encuentran directamente, o los artificiales, los que el hombre los fabrica, ¿no es cierto? En la parte de electromagnetismo, entonces, en cambio, hablamos del campo magnético en un conductor, ¿ya? La intensidad del campo magnético, el campo magnético en una espira, el campo magnético de una bobina. Hemos visto esos tres casos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con un conductor que circula corriente? ¿Qué pasa por una espira cuando circula corriente? ¿Ya? ¿Y qué pasa en una bobina? ¿Ya? Todo eso hemos visto, ¿no es cierto? Por el otro lado, en la intensidad del campo magnético tiene que ver con la reluctancia, que es el material del núcleo, la permeabilidad, que también es una característica del núcleo, y la fuerza electromotriz inducida. Todo esto ¿sí? forma parte del circuito magnético, ¿ya? Y dentro de ese circuito magnético del material específico, ese se caracteriza por su curva de magnetización y la curva de histéresis. Entendiendo esto de aquí, entendemos el principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas. Ese es en resumen todo lo que hemos visto hasta el momento dentro de esta primera unidad. Como pueden ver, aquí también hay un pequeño test que pueden ustedes resolver. Algunas de estas preguntas estarán en las pruebas o en el examen parcial. Entonces, esto no es que tienen que presentarlo ni va a ser calificado, ¿no? Ustedes ya tienen las tareas, eso ya se les indicó la primera clase, pero están planteadas para que ustedes las resuelvan. Como repito, ¿no? Pueda que una de estas preguntas estén en los exámenes. Eso en lo que concierne a la primera unidad que estuvo planificado hasta la semana número 3. La semana número 4 ya es las festividades, ¿no? Fin de año. Y lo que veremos al regresar de las festividades será la parte ya de las máquinas estáticas, que serían los transformadores. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud hasta aquí. Profesor, sí, esté siendo compartido ese archivo que tiene ahí de las actividades y todo eso en la aula virtual. Eso sí está en el aula virtual, ¿no? Aquí en el aula virtual, a ver, vamos revisando. Aquí en el aula virtual, en donde dice cronograma, ahí se está indicando, ¿no? Las actividades que tienen que hacer. Ahí ya ustedes ya saben, en este primer parcial tienen 2 tareas, un foro, un cuestionario. Y ahí ya saben las fechas en las cuales tienen que presentar, ¿no? Y aquí está lo que tienen que hacer. Ya les subiré en el aula virtual indicando la forma en la que tienen que presentarlo. Pero ya en sí la tarea saben en qué consiste. Tienen esto. Ahora, si usted se refiere a lo que estamos viendo, al documento, a este de Sí, aquí, esta es la guía de estudio y la guía de estudio debe estar subida en la página institucional, ¿no? Vamos a revisar. El coordinador subió. Esto tiene que estar subido, debió haber estado subido antes de iniciar las clases, ¿no? Ya. Ustedes ingresan a la página del instituto. ¿Ya? Esta es la página del instituto. Se van acá donde dice, a ver, revisemos. Esta es la página del instituto. Dan un clic aquí donde dice repositorio digital. ¿Ya? Y dentro del repositorio digital ustedes pueden encontrar las guías didácticas y las guías de estudio. Dan un clic aquí donde dicen guías de estudio. Se van a la carrera correspondiente. Bueno, al periodo primero. Aquí están desde el 2020 a 2021. Vamos al periodo segundo IPA, segundo periodo académico 2021. Abrimos esa carpeta. Vamos a la carrera que sería mecánica industrial. Y no solamente de mi asignatura, ¿no? De todas sus asignaturas ustedes pueden tener acceso a la guía de estudio. Porque aquí deben estar todas. No, lamentablemente tampoco el coordinador ha subido la guía de estudio. Pero por ejemplo, si revisamos, ¿no? Voy a revisar de la carrera de electricidad. Aquí yo doy
3 asignaturas, ¿no? En esta carrera. En quinto nivel doy 2. Abrámosle, por ejemplo, quinto nivel. Miren, aquí sí está ya subida las guías de estudio, ¿no? Aquí está proyectos de titulación y sistemas de generación y transmisión de la electricidad. Entonces, aquí sí está subido ya las guías de estudio. Bueno, el coordinador no ha subido todavía las de mecánica industrial. Tienen que subir, ¿no? Entonces, también les compartiré un link donde puedan tener acceso a esta guía, ya que no está subida, ¿no? En el repositorio digital. Pero aquí debería estar, ¿no? Y debe estar en conocimiento de todos ustedes. Todas las asignaturas de todas las carreras. Como no está, entonces también voy a subirles un link, ¿no? En el aula virtual. ¿Alguna otra pregunta? No de mi parte, profesor, gracias. Ok, gracias también. A ver, vamos entonces a la asistencia. Vamos a la asistencia. Ya están las listas, ¿no? Ya están ingresadas al sistema. Si es que usted no aparece en la lista, por favor, póngase en contacto con la secretaría para ver qué inconveniente hubo, ¿no? Las eléctricas. Que de aquí en adelante voy a registrar la asistencia directamente en el sistema. Ya hay 6 registrados, ¿no? Me van respondiendo, por favor. Carrasco Mina José. Presente, profesor. Ok, gracias. Cortés Jama Jofre. Presente, profe. Gracias. Guachamín Samaniego Joshua. Presente, profesor. Ok, gracias. Parrales Leones José. Parrales Leones José. Ulloa Marcillo Diego. Ulloa Marcillo Diego. Vázquez Belis Alfredo. Presente, profe. Ok, listo. Y son todos los que están registrados en el sistema, ¿no? Si es que hay alguien que no Profe. aparece, dígame. Buenas noches. Profe, es por lo que yo debo en el SIAU y la secretaria me dijo que en cuanto yo, digamos, pague la deuda, ya aparezco en la lista, pero que igual le avise a usted. Ya, bueno, ahorita queda registrada por el video, ¿no? Entonces, Ya. sí, aquí está usted, Lisbeth, ¿no? Lisbeth, Sí, Angulo. listo, quedaría registrado, ¿no? Me hace acuerdo cuando ya consten listas para ponerle aquí, ¿no? Habilitarle en el sistema. A ver, Entonces, ya, profe. no sé si hay alguien más que no Gracias. conste, por favor. Si no sabe por qué no consta, póngase De en mi parte contacto con también, secretaría. pongo una lista aún. ¿Usted también está con el mismo De mi inconveniente? parte también, así como dijo la compañera. Ya. Entonces me hacen acuerdo cuando ya estén habilitados en el sistema para ponerles el registro correspondiente de la asistencia, ¿no? Ya, profe. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? Supongo que así inician las peleas de los ¿No? pobres. Listo, entonces terminemos el registro aquí de la asistencia. Ok, y eso sería todo entonces por esta primera unidad, por la clase, ¿no? Nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Si no hay preguntas, entonces que tengan una buena noche, ¿no? Igualmente, profe. Gracias, bien. Ok, gracias igualmente.